Está comprobado que se ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Cualquier cosa, la cámara está allá, a la antena. ¿Allí? ¿Es esa? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos una jornada especial en el marco de nuestra cátedra abierta, minorías y políticas urgentes que UEP propicia, en la cual entendemos a partir de un proyecto de investigación la convocatoria o el llamado a la comunidad a participar, investigar derechos de personas con discapacidad. Y en el marco de nuestra cátedra tenemos el agrado y, en cierta manera, una oportunidad para poder conversar de una obra que es trascendente para Latinoamérica, toda vez que pone al centro la cuestión de salud mental, y tenemos acá a los editores de ese libro que vamos a compartir oportunamente porque está disponible de manera digital justamente para seguir poniendo al centro de la escena discusiones de tal envergadura como es privaciones de libertad por motivos de salud mental en Latinoamérica. Así que vamos a presentar primero a Magíster Renata Bregaglio Lazarte, abogada, magíster y especialista en derechos humanos, profesora asociada y jefa de responsabilidad social de la Facultad de Derecho de la Pontífica Universidad Católica de Perú. Bienvenida, Renata. Y por otro lado, a su lado, magíster Renato Constantino Caicho, abogado y magíster en Derechos Humanos, docente también de la Pontífica Universidad Católica de Perú y especialista en discapacidad, educación y ciudadanía. Bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias, Pau. Bueno, sí, yo quisiera empezar haciendo una presentación quizás más general del libro, dar como una panorámica del libro y explicar también cómo surgió. En la Universidad Católica tenemos un grupo de investigación y desde hace ya muchos años venimos trabajando diferentes temas de investigación vinculados a los derechos de las personas con discapacidad, y uno de esos temas tiene que ver con el reconocimiento de capacidad jurídica y salud mental. Y durante mucho tiempo estuvimos muy enfocados en el trabajo en la reforma al Código Civil en capacidad jurídica específicamente. Argentina modificó su código en el 2018, entonces un poquito antes del 2018 y un poco después del 2018 estuvimos investigando mucho sobre la reforma misma que eliminó la interdicción y otras cuestiones vinculadas. Pero en el 2019, digamos, como una nueva oleada a partir de la reforma, nuestra ley de salud mental cambió y nuestra ley restringió severamente la posibilidad de hacer internamiento. Y entonces, a partir de allí, empezamos a ampliar un poco nuestro trabajo de investigación para incorporar el eje de salud mental, prohibición de internaciones y lo que nosotros denominamos esta idea de privaciones de libertad de personas con discapacidad, que nos parece que es una idea muy potente cuando otras personas que no trabajan derechos de personas con discapacidad ven el título, me dicen, yo entiendo de lo que estás hablando, comparto que es contrario, digamos, al derecho, pero el término privación de libertad me suena muy fuerte, ¿no? Como que es muy chocante decir que esto que se ha venido haciendo es una privación de libertad. Entonces, para mí esa es como la confirmación de que el nombre estuvo bien puesto, ¿no? Y que tenemos que empezar a llamarlo no como solamente internamiento, que igual tienen un corolario médico y que pareciera que puede ser justificado desde una perspectiva médica, sino como una privación de libertad que es arbitraria, que no resulta proporcional y que por lo tanto debe ser evitada. Y entonces nosotros tenemos un proyecto en el grupo de investigación más grande sobre la experiencia de privación de libertad de personas en Perú, pero nos pareció que también algo estaba pasando en América Latina, ¿no?
no solamente éramos nosotros quienes habíamos tenido esto, sino que también en otros países de la región se estaban dando estos procesos de reforma en capacidad jurídica que venían acompañados también de revisiones de las legislaciones de salud mental o de aprobaciones de legislaciones en materia de salud mental por primera vez. Y entonces así surgió la idea de decir, bueno, hagamos un libro que nos muestre cuál es el estado de la situación, pero no tanto en términos de cómo se da o cuál es la estadística de insatisfacción del derecho, sino cuáles son los marcos legislativos que estarían orientándose a la compatibilización con el mandato de la Convención y cuáles son algunos puntos o algunos ajustes que puedan todavía hacerse, un poco para que sirva esa experiencia para los países que todavía van a empezar a hacer este proceso. Entonces dijimos ya, privaciones de libertad en América Latina, además nos parecía que políticamente era importante visibilizar lo que está pasando en América Latina, ¿no? Esta idea de todo el tiempo leer lo que ocurre en el norte global y trabajar con los estándares del norte global que pueden ser muy buenos, pero que muchas veces también resultan irreales a lo que ocurre en nuestros países. Entonces dijimos, ¿cómo cortamos? Y entonces decidimos cortar en los países que o bien habían tenido una reforma en materia de capacidad jurídica, estrictamente una reforma de la eliminación de la interdicción o la creación de procesos de apoyo, o países que hubiesen implementado legislaciones en salud mental alineadas a la Convención de Personas con Discapacidad. Y entonces ahí cortamos en Perú, México, que primero tuvo una ley de salud mental, pero ya recientemente además la Suprema estableció que como jurisprudencia vinculante la prohibición de la interdicción, y aún más recientemente, o sea, cuando el proyecto ya estaba cocinado incluso, se aprobó, se modificó el Código de Procedimientos de Familia creando un sistema de apoyos. Argentina, que tuvo su reforma al código en el 2014, me parece, y luego la ley de salud mental, ¿no? Que establece la prohibición de internamientos. Brasil, que también lo hizo más o menos por esas fechas. Colombia, que tuvo una reforma en el 2019 y tiene una prohibición genérica de internamientos, pero no tiene todavía una legislación desarrollada en salud mental. Y Chile, que no está en el libro, ahora explicaré por qué, pero inicialmente la propuesta era que Chile también esté. Chile no había reformado su Código Civil, pero sí elaboró una ley en salud mental en la que creó un procedimiento de designación de apoyos a efectos específicos de autorizar o no internamientos en materia de salud mental. Entonces, esos fueron los países convocados, y dentro de cada país pensamos en abordar 3 cuestiones relacionadas con la privación de libertad. Lo primero, la privación de libertad más común, la privación de libertad por motivo terapéutico. Entonces, se planteó y establecimos una serie de lineamientos y preguntas guías, un poco para que los artículos dialogasen entre ellos. A todos los autores que hacían privaciones por motivos terapéuticos se les envió los mismos lineamientos para analizar eso, ¿no? Cómo las legislaciones en salud mental permitían, autorizaban y regulaban la habilitación para ingresar a una persona en un centro de salud mental. El segundo eje de los artículos fue otra situación de privación de personas con discapacidad, de libertad de personas con discapacidad, que creo yo que está bastante normalizada también, bastante justificada, incluso por el derecho, pero que me parece que es fundamental empezar a revisar, que es lo que ocurre en el ámbito del derecho penal, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que cometen un hecho típico y que entran con medida de seguridad a un centro psiquiátrico y que permanecen allí, por lo menos en el caso peruano, por tiempo indefinido? Pero, digamos, más allá del tiempo indefinido, creo que sí tenemos que empezar a preguntarnos si es que esas privaciones de libertad ad hoc solamente para estas personas, a pesar de que formalmente estamos diciendo que el derecho penal no les va a reprochar el haber cometido ese delito, en el fondo no son también formas ocultas de mantener un modelo de la presidencia de las personas con discapacidad o incluso quizás un modelo médico rehabilitador, pero no estamos aceptando ese pacto de convivencia social con ellas realmente, ¿no?
Y finalmente nos pareció pertinente también tener un tercer grupo de autores que desarrollaran las perspectivas de vida en comunidad, desmanicomialización o modelos de salud mental comunitarios que pudieran estar dándose en los países. Entendemos que los modelos todavía son muy incipientes y creo que los artículos lo plantean así, pero también me parecía importante evidenciar las posibilidades y las limitaciones que tenemos en nuestras latitudes para poder implementar este tipo de modelos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el libro, salieron las directivas del Comité de Personas con Discapacidad de Desinstitucionalización. Claro, las lees y dices, bueno, nunca vamos a llegar a esto, ¿no? O sea, realmente es imposible pensar, por lo menos en un país como el mío, que podemos alcanzar este estándar. Y por el contrario, hay otras iniciativas que se están realizando que generan impacto positivo y que parecieran que no podrían ser avaladas desde Ginebra, ¿no? Entonces, creo que también la invitación es a poder tener una lectura crítica de que quizás no todo lo que viene de Ginebra también es 100% correcto. Y bueno, ese era un poco el ejercicio que queríamos plantear con el libro. Bueno, los artículos pasaron por el arbitraje doble ciego y esa es la razón por la que Chile no está en el libro, porque los artículos chilenos no pasaron el arbitraje, y eso también es la razón que explica que no hay 3 artículos de cada país, lamentablemente, porque ahí sí fuimos muy estrictos, y si no pasaba el arbitraje, entonces no había posibilidad de que el artículo se publicara. Y ahí me callo para que puedas explayar un poco más lo que encontramos en Perú. Vale. Entonces, primero, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como varios de ustedes seguramente conocen y manejan, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, adoptada en 2006, con entrada en vigor en 2008, plantea de manera revolucionaria que las personas con discapacidad pueden tomar decisiones en el artículo 12 y que no puede haber privaciones de libertad basadas en la discapacidad en el artículo 14. Y esas ideas creo que han sido de las más complejas de implementar alrededor del mundo. Es difícil encontrar un país en el que digamos, bueno, esto se cumple a cabalidad, totalidad, tenemos una sociedad que es totalmente abierta a estas posibilidades. Más bien tenemos dinámicas por las cuales esto no se da. Y de hecho, algo que encontramos en el caso peruano es que existen varias contradicciones. Lo que se dice en la norma no necesariamente es lo que sucede en la práctica, que lo que determinan los jueces no siempre tiene que ver con lo que sucede, lo que plantea la normativa, que hay una deferencia muy extraña hacia el conocimiento médico, pero también hay una contradicción con el conocimiento médico que voy a abordar en un momento, ¿no? Perú adopta una ley en el 2012 que genera la Ley General de Personas con Discapacidad, que plantea ciertas rutas hacia la implementación de los artículos 12 y 14 de la Convención. Luego cambia su Código Civil, modifica más de 100 artículos del Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley de Notariado en el Decreto Legislativo 1384, que reconoce por primera vez la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que plantea que pueden actuar en el derecho, que pueden tomar decisiones. No obstante ello, no había modificaciones con respecto a la ley de salud, las normas de consentimiento médico establecidas en la Ley General de Salud, que fueron modificadas al año siguiente a través de una ley de salud mental. En esta ley de salud mental también se cambian los paradigmas, como había planteado Renata, se reduce mucho la posibilidad de realizar internamientos involuntarios. No están totalmente prohibidos, pero están muy restringidos y únicamente pueden darse por un máximo de 72 horas, que plantea un primer límite bastante interesante que no existía antes en la legislación peruana. No obstante, siguiendo un poco la dinámica que plantea Renata, viendo estas dinámicas terapéuticas, estas dinámicas con el supuesto vínculo terapéutico, lo que habría que decir es que este paradigma más bien está muy lejos de consolidarse. Lo que tenemos es que diferentes actores juegan con la posibilidad de mantener la figura manicomial sobre las personas con discapacidad. Van a poder encontrar cómo hay una evolución de cómo funciona el encierro hacia personas con discapacidad en el Perú, cómo la legislación ha cambiado hasta lo último que les menciono, pero que en muchos casos muchas instituciones utilizan lo anterior para mantener el encierro. Hasta 2023, por ejemplo, teníamos
menores de edad en instituciones psiquiátricas, en instituciones psiquiátricas públicas, que es de las que podíamos obtener información pública. Chicos de hasta 10 años estaban internados en psiquiátricos y de hecho la ley de salud mental plantea que, por ejemplo, se puede impedir que vean a sus padres, que si el médico lo determina de esa manera, ese impedimento es válido. Adicionalmente, lo que encontramos es que en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de nuestro máximo tribunal intérprete constitucional, más bien lo que teníamos era una dinámica totalmente favorecedora de del internamiento. El primer caso que llega es que a alguien se le ocurre decir, bueno, yo quisiera poner un habeas corpus a favor de todas las personas con adicciones que están en este hospital psiquiátrico. Y lo hace, ¿no? Y claramente el tribunal en el 2006, antes de la entrada en vigor de la convención, necesitaba inventarse por qué eso no debía pasar. Y claro, no tiene una legislación, porque no había una legislación que avalara los internamientos. De hecho, estos internamientos sucedían porque había una directiva del propio psiquiátrico que decía que ellos podían internar. Y el Tribunal Constitucional valida esa dinámica, ¿no? No había habilitación legal ni constitucional, simplemente lo valida. Luego de esto, el tribunal ha hecho gala de al menos 8 sentencias en las cuales familiares de personas con discapacidad solicitan que sus familiares vuelvan a ser internados. Y se le pide, por favor, o sea, esta es una violación del derecho a la salud. Y bajo la retórica del derecho a la salud, se les vuelve a internar. Acá, en contra de lo que piensan los especialistas, porque el especialista le dio de alta a la persona con discapacidad, y es el juez, que no es médico, que no tiene conocimiento médico, el que determina. Bueno, acá me parece que debería volver. En algunos casos, en una dinámica que, siguiendo con lo que ahora se habla mucho, es más bien una compensación del cuidado. Básicamente la argumentación es, la madre tiene 80 años, no puede cuidar a un adulto con discapacidad psicosocial y por tanto la única opción que ofrece el Estado no es apoyos, no es vida en comunidad, es simplemente el encierro manicomial. Luego de eso tenemos dinámicas en las cuales tenemos sentencias en esa línea. Solo una sentencia que de hecho litigamos con Renata, logramos sacar a una persona de un psiquiátrico, pero en realidad hay muchas más bien situaciones en donde los familiares piden que se les internen y se les interna a estas personas. Encontramos que había muchos establecimientos informales donde niñas y mujeres, y digo niñas y mujeres porque principalmente eran niñas y mujeres con consumos problemáticos de estupefacientes o trastornos de conducta alimentaria, eran internadas por sus familiares y sometidas a básicamente tortura. Eran amarradas, se les hacía tragar el vómito, se les impedía tener privacidad porque se pensaba que iban a vomitar en los baños, entonces no había puertas en los baños. Una dinámica muy poderosa que hemos encontrado en la investigación. En un segundo momento hablamos de, como dice Renata, de la inimputabilidad. Encontramos que en el texto van a encontrar que la inimputabilidad en el Perú es un silogismo muy simple. Si tú tienes esquizofrenia, eres inimputable. Eres peligroso y se te debe encerrar. Y de hecho, las sentencias de la propia Corte Suprema abordan hacen el abordaje de la discapacidad de esa manera. La discapacidad no es algo que requiera apoyos, no es algo que plantee necesidades de ajustes, sino que directamente hay un catalogamiento de la peligrosidad. Y finalmente, en el tercer capítulo sobre Perú, que son los esfuerzos de desinstitucionalización, lo que sí tendríamos que decir es que desde el ámbito público ha habido esfuerzos reales y conscientes para, yo no diría destruir el modelo manicomial, porque creo que allí los propios impulsores de la reforma son conscientes de el poder que tiene todavía la institucionalidad del manicomio en el Perú, pero sí se han hecho esfuerzos reales para que la primera línea de atención en salud mental se base en una red comunitaria y que entonces el poder del psiquiátrico se ha reducido muchísimo. Los presupuestos que se dedicaban a psiquiátricos ahora se dedican también principalmente a primeras líneas de atención en salud mental, lo cual igual trae problemas porque quienes tienen, las personas que tienen requerimientos mucho más fuertes en salud mental, los que requieren fármacos mucho más fuertes, sí siguen atendiéndose en hospitales psiquiátricos. Y de hecho, cuando hay alguna entrevista, cuando hay algún evento en donde la salud mental sea relevante, se suele preguntar a las cabezas de los hospitales psiquiátricos en el Perú. No es que
la idea de la salud mental sigue muy asociada a la idea del psiquiátrico. No hemos podido romper esa ligazón. Entonces, un poco para ir cerrando, yo les plantearía que Perú es un espacio de contradicción con respecto a la capacidad jurídica y la libertad de personas con discapacidad. Las privaciones se siguen dando y de hecho los operadores jurídicos, sean jueces, sean policías, sean guardias de seguridad, sean médicos, siguen jugando con la idea de que es posible el internamiento y lo que van a tratar de hacer es empujar pues, las normas que les permitan esto, incluso si en algunos casos están derogadas o incluso si no deberían estar en vigor. Creo que eso sería es lo trágico y es lo que tenemos, pero es lo que traemos para compartir. Un país que se ha esforzado mucho en cambiar las estructuras normativas, pero que sin una adecuada capacitación hacia los funcionarios, en realidad tiene una reforma muy endeble, ¿no? Un castillo de naipes que, pues, constantemente hay que estar pidiendo que no se caiga y ojalá que no se caiga, más bien podamos fortalecerlo en el futuro. Gracias. Bueno, gracias Renata, gracias Renato. Bueno, en lo personal tuve la oportunidad de escribir para el libro junto con Belén Gulli. En definitiva, allí tramamos el capítulo específicamente de privaciones de libertad con supuesta justificación terapéutica en Argentina. En el proceso de escritura del artículo, digamos, intentamos primero un camino descriptivo en términos de cuál es la normativa actual, y en ese sentido, Argentina, aunque vamos a ver ciertas precisiones, cuenta con una normativa en salud mental a partir del 2009, digamos, que declara específicamente el que se acaban los manicomios, que el Estado argentino tiene 10 años para eliminar de todo el territorio argentino el manicomio, que se declara la autonomía, el cuidado por el paciente, la visión de salud mental como una cuestión psicosocial, apartada del diagnóstico médico, y eso ocurre en 2009 específicamente, pero había ocurrido básicamente la convención, ¿no? En 2006, con una ratificación en Argentina en el 2008 y una jerarquización, que eso es importante, ¿no? De la convención, que en Argentina tiene jerarquía constitucional, en 2014. Es decir, estábamos a partir del 2008 realmente en el momento cúspide para el derecho de discutir y entendió el proceso y la movilización social en salud mental que esa ley del 2009 iba a ser genuinamente una conquista. Lo que ocurrió, y en el modo de empezar a tramar el artículo justo a Belén, es que existe como una primera aproximación a la problemática, cierta tendencia a distinguir salud mental de discapacidad. Ese es un primer problema y es normativo y después se traduce en cuestiones prácticas. Quizás las distinciones incluso vienen porque el movimiento independiente de personas con discapacidad que logró en 2008 la ratificación de la convención tenía una visión de la discapacidad muy de cuestiones, si se quieren, de cierta cuestión sobre los diagnósticos, las corporalidades o ciertas discapacidades, que no se estaba pensando a ciertas situaciones psicosociales como también parte de una identidad política en juego. Y en Argentina empezaron las movilizaciones del 2009 y no se estaba pensando en discapacidad, se estaba pensando en salud mental. Y había una bifurcación allí que incluso se ven en los propios movimientos políticos, donde el 3 de diciembre queda para el día del reconocimiento de derechos de personas con discapacidad, y salud mental tiene su propia marcha y caminos de reclamos, y hay una necesidad de entender que normativamente comparten núcleos. Lo que pasa es que también en cierta burocracia, el certificado único de discapacidad, que
lamentablemente es a los efectos de nuestro sistema jurídico la llave de acceso, pero termina siendo un requisito para la apertura de los derechos, que eso hay algo a disputar allí, porque termina necesitando hacer un paso administrativo para reconocer cierto estado de situación. La cuestión que se empezaba a suscitar era una necesidad que en el momento donde se evalúe si existe discapacidad, se tomen ciertas situaciones psicosociales que ahí entrarían cuestiones de salud mental como parte del acceso a los derechos en materia de discapacidad. Entonces había mucho que trabajar sobre una idea de bifurcación, porque si se nos cae la ley de salud mental, porque existe todavía cierta disputa política en torno a permitir las internaciones de carácter involuntario de las personas, si nosotros podemos apelar a la convención, hay sobrados argumentos de que, que sería inconvencional girar el concepto de autonomía del centro de vida que logra básicamente la ley de salud mental. Eso porque la ley de salud mental es una ley inferior, entonces es importante en términos incluso dogmáticos, pero sobre todo jurídicos, filosóficos, dar cuenta de su unión conceptual entre salud mental y discapacidad, que parece un desafío. Luego, en el recorrido del artículo y partiendo de su unión, damos cuenta de que existe en Argentina una prohibición a la internación voluntaria. O sea, está absolutamente prohibida la internación voluntaria. Y cualquier internación tiene que ser consentida por el paciente o por la paciente bajo los estándares de una buena comprensión de qué es consentir informadamente. No es simplemente firmar un papel, es genuinamente tener un proceso en el cual existe una comprensión de las implicancias de esa internación y siempre bajo salvaguardas de revisión de esa decisión. Es decir, no va a ser hasta tanto se recupere según criterio médico. No, está siempre la autonomía del artículo 12 que recién refería Renato de la Convención, jugando ahí como límite de cualquier tipo de arbitrariedad en términos de usar un diagnóstico. Los diagnósticos en este sentido no deberían jugar, sino que debería jugar el beneficio o la situación voluntaria a la cual el paciente quiere acudir para su beneficio. Ahora bien, existe, y hay sí casos más puntuales, en donde se acepta la internación, y esto con carácter ya involuntario, que es cuando procede el riesgo para sí y el riesgo para terceros. O sea, hay el derecho como regla dice no internación, excepción, que se den estas dos cuestiones. Claro, lo que pasa entonces es que hay que debatir qué es riesgo para sí, qué es riesgo para terceros, cómo vamos a probar riesgo, ¿no? Peligro inminente es lo que terminamos indicando, pero sobre todo, eso no puede ser indiciario. Eso prospera bajo un análisis interdisciplinario y no médico, en donde se diga esquizofrenia ergo peligro, o sea, eso no puede proceder, donde puntualmente y particularmente se analice si esa persona se ha puesto en riesgo para sí y riesgo para terceros. Visiones igual, más liberales extremas dicen que no debería decirse siquiera para sí, porque incluso un individuo se podría poner en riesgo y no, el Estado no debería impedir que las personas tomen sus decisiones. Y para terceros, como existe ya una prohibición del daño, sería razonable tener mecanismos para que eso no ocurra. Pero ¿qué sigue? La parte fenomenológica. La persona no tiene que ir a un manicomio, y eso es claro en la ley de 2009. Lo que tiene que ocurrir es un modelo comunitario de salud mental, que allí hay un montón de desafíos para ver qué le aporta el modelo comunitario al modelo social de la discapacidad, pero en definitiva, lo que expresamente dice la ley de salud mental es casas de medio camino, por ejemplo, como una alternativa. ¿Qué son las casas de medio camino? Hay un recuerdo terapéutico, hay una comunidad en donde con ciertos, si se quiere, propuestas de una vida en comunidad, se tiene allí un estándar de dignidad
sobre todo no están privados de su libertad, no tienen que pedir permiso, entre otras cuestiones como para hacerlo ilustrativo. Y lo cierto es que el Estado argentino ya ha, digamos, sobrepasado el límite de 10 años que la ley le dio hasta el 2019 para adaptar y ya carecer de manicomios, y lo que se ha empezado a hacer es una readecuación de las instituciones hacia nuevas miradas institucionales. Sin embargo, existen sentencias concretas que dirían no, desmanicomialización no implica una readaptación, implica cerrar los manicomios. Entonces, en principio, o así damos cuenta, tenemos un escenario normativo ideal, por más que se presiona políticamente, pero también está todavía el incumplimiento de la manda legal aún vigente en el ordenamiento respecto a la situación de los manicomios vigentes. Yo quería solamente sumar dos cositas a partir de lo que ustedes han planteado, Renato, un poco de panorámica de los 3 artículos de Perú y tú el de salud, privaciones de libertad por motivos terapéuticos. Y es que creo que también el libro buscaba un poco también identificar los puentes que puedan haber entre las diferentes legislaciones, pero también identificar los vacíos comunes que podemos tener en las diferentes legislaciones o las preguntas comunes. Y creo que esto del estándar de cuándo se genera la excepción al internamiento y que la respuesta es riesgo para sí mismo, riesgo para terceros, creo que es una pregunta que, por lo menos en todas las presentaciones que hemos hecho del libro en diferentes lugares, siempre es la pregunta, ¿no? Porque es como, bueno, pero ¿y ese estándar qué significa? Y entonces nosotros también lo tenemos. Diría que nuestro marco legislativo dice explícitamente riesgo para sí mismos, pero el riesgo para terceros lo mete en una medida de seguridad preventiva que lo regula el derecho penal, o en una medida de protección de los casos de violencia familiar. Entonces, al final, igual está ahí presente. Y entonces, claro, creo que uno de de las acciones que para mí el libro invita a empezar a pensar en términos de investigación y acción, participación, es, bueno, ¿cómo definimos indicadores claros desde una perspectiva interdisciplinaria, como tú dices? ¿Cómo sentamos a los psiquiatras, que son un poco los creadores de la categoría de riesgo para sí mismo y para terceros, pero que también tienen sus propias quejas respecto de ese estándar que se les exige aprobar, ¿no? Y empezamos un diálogo que nos permita tener ciertos consensos de, bueno, ¿lo vamos a utilizar? ¿No lo vamos a utilizar? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Y eso me lleva al segundo comentario, que es si es que vemos conveniente utilizar el estándar por una noción de cuidado que aún resulta necesaria, ¿no? Y un poco en el grupo de investigación hemos venido discutiendo mucho sobre esto de que por lo menos hablando desde Perú, nosotros sentimos que en Perú hubo mucha preocupación por la autonomía, y creo que es una demanda absolutamente válida del movimiento de personas con discapacidad, porque durante mucho tiempo estuvo negada, ¿no? Pero claro, en ese enfrascamiento por visibilizar y reclamar autonomía, dejamos muy de lado también el cuidado, ¿no? Y ahora vemos que hay esta vuelta de decir, bueno, es que sí también queremos cuidado, ¿no? Y claro, ¿y cómo lo vamos a compatibilizar con la idea de autonomía? O sea, si la persona con discapacidad puede salir de su casa sola porque tiene plena libertad, entonces ¿por qué yo tengo que preocuparme si no llega a las 8 de la noche a mi casa? ¿No? Evidentemente tengo que empezar a pensar cuáles van a ser mis justificaciones que no sean discriminatorias para poder plantear un estándar. Y creo que más o menos pasa lo mismo en el internamiento terapéutico, ¿no? Si la persona puede estar atentando contra su salud o contra su vida, puedo presumir que es válido querer evitar ese daño, o tengo que asumir que hay una decisión voluntaria de querer generarse ese daño. Si la persona es riesgosa para terceros, ese riesgo que puede ser necesario en una sociedad es discriminatorio si se lo aplico solamente a una persona con un diagnóstico psiquiátrico, o tengo que empezar a pensar entonces en un test de peligrosidad para todos los seres humanos en el mundo. Entonces, creo que son cuestiones que están muy vinculadas y que son, creo yo, uno de los resultados visibles de este libro, como uno de los puntos de debate que se ponen sobre la mesa
para continuar, digamos, con otras investigaciones en futuro. Nada más. Bueno, gracias Renato. La idea es abrir la conversación ahora y que vayamos moderando las preguntas. Simplemente levanta la mano, vemos si alguien también que esté en lo virtual quiere ahí participar. Yo tengo una pregunta. La arranqué comenzada la charla, pero ¿hay estadísticas? ¿Manejan datos estadísticos en Argentina o Perú de gente que se presa por estas cuestiones de salud mental que explicaban? O sea, ¿hay un relevamiento? ¿Hay números? O sea, nosotros, entiendo que en Argentina tienen un censo de manicomio, entonces lo dejo ahí aparte. En Perú no tenemos un censo de personas privadas de libertad en centros de salud. Sí tenemos un censo en cárceles. Y ese censo sí tiene información sobre las personas que están en la cárcel y que tienen afectaciones de salud mental. Pero eso no determina cuál es la razón por la que están allí. Ese es el problema. O sea, entonces tenemos una data muy cruzada. Ese sería el primer problema. La data creo que lo maneja mejor. Y el segundo problema es que a algunas personas se les ordena que vayan que se les da medida de seguridad y esa medida de seguridad termina enviándolos a veces a la cárcel, al pabellón psiquiátrico de la cárcel o a un pabellón psiquiátrico dentro de un centro de salud o dentro de un hospital psiquiátrico. Entonces, hay gente que cumple, por así decirlo, condena en cárcel y hay otra gente que cumple condena en un psiquiátrico. Entonces, la data no es muy pura. Igual hemos hecho esfuerzos en Perú para tratar de sistematizarla y juntarla, pero no te podría dar una cifra exacta de estos son los que están. A ver, siguiendo con eso, claro, no tenemos cifras de personas privadas de libertad por motivos terapéuticos. Ese dato no lo tenemos. Sin embargo, en Lima nomás tenemos 3 grandes hospitales psiquiátricos que funcionan y que si vas, hay claramente muchas personas con discapacidad psicosocial que están allí. O sea, quizás en el Largo Herrera, que es el que más hemos ido, yo te podría decir que aproximadamente hay 500 personas ingresadas allí. Y luego tenemos muchos centros que nuestra legislación los regula como centros terapéuticos privados que son prácticamente inaccesibles. O sea, esa información es imposible de levantar, pero yo en la Universidad Católica tengo a mi cargo la clínica jurídica de discapacidad y en la clínica tenemos casos de personas que están en estos centros y que estamos, digamos, peleando con habeas corpus para sacarlas. Y en una de las visitas, de hecho tú hiciste una de las últimas visitas de las diligencias policiales y también el centro estaba completamente lleno. Y ahí se empiezan a cruzar variables, ¿no? Porque es discapacidad y por eso la investigación específica que estamos haciendo para Perú no es solo por motivo de discapacidad, sino por algo que hemos tratado de construir como una categoría de patologización a la persona. Porque te diría que en estos centros están personas con diagnóstico de salud mental, personas con adicciones, personas con trastornos de conducta alimentaria, y otra categoría aparte yo diría que son las personas mayores, ¿no? Que también están ingresadas sin consentimiento. Dentro de las que están por cuestión penal, o sea, por orden judicial, porque cometieron un hecho típico, efectivamente no se puede distinguir el dato de cuántas tienen discapacidad e ingresaron al sistema penal por haber cometido un delito en esos términos o cuántas han adquirido una discapacidad posterior. Pero un dato que sí me pareció muy relevante de la investigación que estamos haciendo en Lima es que le pedimos a estos 3 grandes hospitales psiquiátricos que nos dijeran si tenían población inimputable. Los 3 nos contestaron que sí. Y los 3 nos contestaron que el 80% de esa población aproximadamente está con mandato de alta hace años. Pero claro, como entra por resolución judicial, tiene que salir por resolución judicial. Nuestro código dice que el mandato de inimputabilidad se revisa cada 6 meses. Eso los jueces no lo hacen porque de plano te meten una medida de seguridad de 4 años. Entonces, evidentemente, no te van a revisar cada 6 meses. Pero vencidos los 4 años, igual tampoco revisan. Y entonces, el mismo hospital decía, ¿no? La permanencia de estas personas acá es sumamente dañina, afecta seriamente su posibilidad de resocializarse.
pero el juzgado no quiere sacar a esas personas. Entonces, sí te diría que por lo menos estamos logrando plantear que es un problema significativo en Perú. Bueno, y en el caso por ahí de Argentina, lo que se nos propuso como trabajo era una reconstrucción normativa en términos conceptuales, y cuando pasamos a la parte más bien como, bueno, fenomenológica, es decir, qué ocurre, vimos con esta situación, cantidad de manicomios, procesos de reacomodación institucional, etcétera, pero incluso una jurisprudencia específica que en su momento de Casa de Medio Camino trabajó Belén Gulli, donde habían datos respecto a la cantidad. La jurisprudencia decía en definitiva cuál era la situación de la institución, pero no hicimos, o no era la pretensión, hacer trabajo estadístico, sino que era más bien un libro que buscaba el camino dogmático conceptual para primero unir toda Latinoamérica y después decir Argentina, qué situación específica de discusión tiene, cuál puede ser la pata débil de la cuestión. Por más que entiendo que normativamente estamos en un gran escenario, ¿no? O al menos eso es un poco lo que se percibe. Existe esa necesidad de problematizar solo de riesgo para terceros, cómo se prueba, cuándo prospera y demás. Pero no hubo esa, al menos para este libro, esa búsqueda estadística, digamos, que era otra la pretensión. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Primero que nada, felicitaciones por la charla, porque la verdad que fue muy claro los conceptos y bastante iluminado sobre el tema, así que gracias por eso. Yo, pensándolo, me gustaría conocer un poco la opinión de ustedes de cuál ha sido el punto de inflexión en el cual se genera este proceso de inicio de desmanicomización. ¿Por qué? Porque es claro que antes de la sanción del código y en el medio de la sanción de la ley de salud mental se produce un criterio para nosotros que llegamos y que trabajamos en el CADE, un cambio de criterio muy grande en cuanto al proceso de llevar a cabo para estas cuestiones de declaración de incapacidad o para restricción de la capacidad. Es decir, hasta hace no mucho tiempo atrás, unos 15 años atrás, el solo certificado de pedido por un psiquiatra avalaba que un juez otorgaba como medida cautelar, no por un plazo tan grande como el que relataba recién, sino por un plazo menor, pero cautelarmente ordenaba la internación. Hoy por hoy, el juez, la discrecionalidad del juez ha disminuido muchísimo, la palabra del cuerpo interdisciplinario es determinante, lo cual es sumamente saludable, y si se ordena la internación, se da con una revisión periódica absoluta y con una cantidad de legitimados para pedir su revisión muy grande. Entonces, evidentemente, posiblemente, se nombraba recién en su relación a la pregunta, ha sido el punto, pero no queda claro a raíz de qué se produce este cambio tan grande, ¿no? que lleva después a traer a colación un montón de cambios en otras ramas. Pero en no mucho tiempo se ha producido un cambio, entiendo que bastante saludable, muy significativo, y no comprendo o no logro desentrañar de lo que he leído cuál sería el hecho que marca este cambio. Si quieren, por ahí lo pensás en Argentina, lo pensás en Latinoamérica. Sí. O sea, yo lo único que diría es que a mí siempre me ha asombrado porque claro, la pregunta, si entiendo bien, es cómo se logró insertar este cambio de chip en las autoridades judiciales para decir, bueno, yo digamos, tendría la misma pregunta con envidia, ¿no? De cómo hacerlo, porque sí te diría que, por ejemplo, con algo menos básico que el internamiento, que es la interdicción en sí misma, en Perú todavía, si te descuidas, te sacan una sentencia de interdicción, ¿no? Porque no hay posibilidad de que el juez entienda que no es lo mismo y que ya no puede seguir incapacitando personas con discapacidad. Entonces, creo que tiene que ver con una cultura también de respeto a la institucionalidad y con pero ustedes me dirán mejor, ¿no? Porque ustedes conviven con el Poder Judicial de acá, pero por lo menos viéndolo como extranjera, yo diría que sentimos que hay una mucha mayor preparación de quienes asumen el rol como jueces y juezas en este país. Hay una mejor comprensión de lo que implica no solamente el acatamiento de la norma, sino también de lo que implica el respeto hacia los derechos de las personas. Me parece que en general los jueces están formados con una perspectiva
bastante intuitiva. Y creo que también pues la historia ha permitido perfilar una mayor protección hacia las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, creo que hay esta aceptación de decir, bueno, desde donde yo hablo, no necesariamente es el lugar correcto, voy a intentar hacerlo desde el lugar del otro, ¿no? Que creo que por lo menos yo diría que estas tres características están ausentes en nuestra judicatura peruana, pero no sé si tú como, digamos, residente argentina lo ves de otra manera. María, está buenísima la pregunta y yo creo que también nos propone revisar un poco cómo opera esta unión, ¿no?, entre cambio social y derechos, ¿no? Incluso nos lleva una pregunta ahí bastante crucial sobre cómo la normativa atiende los reclamos. Yo diría que sí hubo un empuje, incluso en términos conceptuales del derecho, de sostener que las decisiones políticas que se tomaran en torno a convenciones genuinamente iban a ser no solamente ratificadas, sino una ola de renovación jurídica a las internas. Cuando en 2008 se jerarquiza que políticamente hubo una tensión respecto a, digamos, jerarquizarla, no jerarquizarla, porque tomó 6 años la jerarquización del instrumento. En 2009 sale Salud Mental con los mismos principios del el 12 de la Convención. Un modo también político de verlo es que hubo una toma de lo público por parte de personas con discapacidad, que aquí se trama lo de cuidados también. Hubo si se quiere, una fuerza también de ciertos movimientos más bien de género que impulsaron luego también a discapacidad, porque lo que está en juego son identidades políticas en contienda que le reclaman al derecho al reconocimiento de una identidad política en la cual vos digas, tenés una convención con estos principios y empezó a ocurrir género, discapacidad, adultos mayores, niñez, y eso hizo que el derecho deba revisar. Alguien diría, si no se revisa legislativamente, como pasó específicamente con el Código Civil, debe ahí pedirle a la judicatura cierta convencionalidad, cierta revisión de la convención, donde empezaron a jugar la argumentación en principios, en clave de principios. ¿Cómo va a valer el principio de autonomía, el de dignidad humana, etcétera? Cuando ocurre el código es muy criticado igual, incluso por el propio comité, porque el Código argentino conserva la inhabilidad, digamos, la restricción de capacidad como casos excepcionalísimos, dice que en caso de que una persona no interactúe, no se comunique. Lo que ocurre en la práctica es, por ejemplo, que hay personas que salen con una restricción de la capacidad en la cual, en principio, vos transitar la declaración de restricción de la capacidad para que te den un apoyo. Eso en términos, se puede usar la figura del apoyo extrajudicial, no hace falta ir a la capacidad jurídica, y ahí es cuando empieza a colapsar familia con persona, ¿no? Individuo con sistema. Pero en definitiva, se declara un sistema de apoyo, pero Argentina tiene ciertos modelos de prescindencia, mi comprensión, es decir, prescinden políticamente de personas con discapacidad, cuando dice te restringo la capacidad, te quito el derecho a voto. O sea, empiezan a haber conexiones con capacidad jurídica y diría, el centro de gravedad es capacidad jurídica, que me parece que ustedes también intuyeron claramente cuando empezaron a investigar. Entonces, sigue habiendo todavía normativa que te permitiría la proyección de modelos sin perspectiva de los derechos humanos en discapacidad. Y también tu exposición, Renato, ha terminado con, se pueden seguir ciertos caminos, como ser la perspectiva en discapacidad de manera obligatoria para los poderes, que en Córdoba existe, específicamente no existe a nivel nacional. ¿Por qué es eso? Porque existe entonces en esta convención, que en síntesis para mí es el gran movimiento político e incluso jurídico,
pero todavía existen desfasajes entre convención y legislación inferior que requeriría estar todo el tiempo aplicando perspectiva de la discapacidad y los derechos humanos. Y luego ya algo que podemos conversar, pero Argentina tiene una tradición constitucional liberal, y cuando se entendió que había ahí un sujeto de derecho, dijeron vamos por las libertades civiles y políticas, por lo menos. Pero antes no había aquí un sujeto de derecho. Las personas con discapacidad eran un objeto de asistencia. No había persona, básicamente. Así que, al menos jurídicamente hablando. Así que bueno. Una mirada más comparativa en relación a ustedes que han sido los editores del libro, en relación a todos los países que integran con sus artículos en la edición del libro. ¿Podrían dar como un panorama, un diagnóstico de por qué es muy distinta la situación que ustedes describieron de Perú respecto a Argentina, ¿no? En términos normativos y prácticos? ¿Cuáles son los retrocesos o avances que ustedes ven en la región, pensando, digo, desde el sur global, lo que implica esta construcción en el ejercicio de derecho, ¿no? Y en la construcción de una sociedad democrática? A mí me gusta mucho trabajar en términos, en otros ámbitos, la cuestión de la estructura de sostén, ¿no? Dentro de la sociedad civil organizada para poder avanzar, digamos, en el ejercicio práctico de la democratización de todas las personas en su ejercicio de libertades, ¿no? Y de autonomía. ¿Cuál es, digamos, el diagnóstico o panorama regional? Pensando, digo, en estos dos casos que hemos trabajado y de miras al resto de los países. A ver, yo creo que estamos en un momento en el que América Latina está apostando por una regulación normativa a favor de las personas con discapacidad. De hecho, hay 4 países más: Cuba, El Salvador, me parece que es de República Dominicana, y se me está escapando uno más, que que tienen ya una ley general de la persona con discapacidad que reconoce capacidad jurídica, ¿no? No incorporamos a Costa Rica acá, pero Costa Rica, en honor a la verdad, también hizo un esfuerzo. Lo que pasa es que nos parece que es un esfuerzo que era un poco cojo, porque Costa Rica no entró al Código Civil, tampoco entró a los códigos, en realidad creó como una ley paralela, y entonces eso ha hecho que en la práctica tenga muy poca fuerza. Pero digamos que la fotografía de los estados que están apostando por el reconocimiento de capacidad jurídica, que como dice Pau, sería como el punto neurálgico, es cada vez mayor. Pero sí te diría, y si me preguntases cuáles son los países que en materia de capacidad jurídica tienen las mejores legislaciones, te diría que Perú y Colombia, ¿no? Porque, como dice Pau, el comité criticó mantener la interdicción en el caso de Argentina. En el caso de Brasil, la interdicción tampoco desaparece, y te diría más que además creo que en el caso de Brasil se usa mucho más la interdicción, y de hecho en este momento están discutiendo si pueden considerar la interdicción una forma de apoyo, ¿no? Entonces, digamos, creo que al final la reforma no sirve de mucho. Entonces, a nivel normativo te diría que para mí sería esa la fotografía. A nivel de salud mental, te diría que quizás Argentina sí se llevaría el primer lugar, no solamente por el mandato, que quizás en Perú también lo tenemos, ¿no? No se pueden hacer internamientos, salvo excepciones, sino por la garantía que protege a esa prohibición, ¿no? Porque claro, en Perú yo tengo la ley que me dice no se puede, pero claro, la pregunta es ¿y quién me va a demandar si yo la incumplo? ¿No? Entonces, claro, si yo agarro a una persona con discapacidad y la interno, absolutamente nadie va a reclamar por esa persona, y es imposible que un abogado pueda entrar al psiquiátrico a pedir algún tipo de control, de verificar por alguna garantía. Entonces creo que la legislación argentina está mucho mejor dotada de garantías para evitar posibles abusos y para controlar eso, ¿no? Pero sí tendría que decir que no ha venido esto acompañado de una cultura judicial e institucional que nos permita implementar las normas de manera adecuada, ¿no? Y ahí, claro, yo creo que quizás Argentina es el país que tiene más conciencia de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, o sea, más conciencia de que discapacidad no es incapacidad, o sea, pensando a nivel de operador jurídico, ¿no? O más conciencia de que yo no puedo decidir que esta persona la saco de la sociedad y la meto para nunca más verla. Por lo menos en lo que respecta a nuestro país, como te digo,
5 años más 7 años ya de la reforma del Código y 6 de la reforma de la Ley de Salud Mental, todavía es como tener que explicarle al funcionario que está en la década pasada, ¿no? Entonces, ese cambio de cultura en nuestro país no ha operado. En Brasil, como te digo, yo diría que incluso están yendo para atrás. Colombia está teniendo los mismos problemas que nosotros ahora. Y en Costa Rica, de hecho, también la cuestión fue muy débil, ¿no? Y quizás tiene que ver en parte con lo que tú planteabas en algún momento, que puede ser la presencia de movimientos, ¿no? Yo diría que el movimiento de personas con discapacidad existe, pero es débil. Y también te diría que está muy cooptado por otras formas de discapacidad que no necesariamente son a las que les interesa el debate por el internamiento. Decir usuarios de rueda, más. Claro, o sea, Claro. sillas de ruedas, discapacidad física, discapacidad visual, Claro. auditiva tiene su propia agenda, digamos, también, ¿no? En temas lingüísticos, entonces están ahí, pero ellos tienen otra agenda. Y bueno, discapacidad intelectual, síndrome Down, digamos que sí te diría que forman parte. Ahora último está el tema de neurodivergencia, que es una batalla campal, ¿no? Y además, porque entre la visible y la no visible, entonces se anulan entre ellos y tampoco es posible sacar nada de ahí. Pero claro, los grandes ausentes son los usuarios de salud mental. Claro. ¿No? No están. Entonces, si no están, no hay forma de poder visibilizarlos de muchas maneras, porque claro, yo llego a hablar y todo el mundo es como, pero usted no es usuario de salud mental, sí, yo sé, pero bueno, vamos igual a tratar de hacer algo, ¿no? Sí sería muy pertinente que ellos estuvieran, ¿no? Y creo que acá en Argentina sí ves ese movimiento, ¿no? Yo agregaría dos cosas, y es que creo que algo que determinan los éxitos que se han dado o los retrocesos puede tener que ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, y relacionándolo con la pregunta anterior, con la construcción de nueva institucionalidad. O sea, yo creo que parte de por qué la ley de salud mental en Argentina prospera es porque se crea una institución ad hoc que se encargue de eso. Mientras que en el resto de países lo que hemos dicho es, bueno, ¿sabes qué? Jueces, ustedes encárguense de este tema y entonces todo lo que aprendieron antes, olvídenlo porque ahora viene algo totalmente distinto y nuevo y tienen que aplicarlo. Y de hecho, por ejemplo, en Perú, nuestros equipos multidisciplinarios no son tampoco constituidos ad hoc. Son los equipos multidisciplinarios que antes usábamos para evaluar riesgo en niños, los hemos transformado en los equipos multidisciplinarios que ahora evalúan personas con discapacidad. Entonces, claro, todo su bagaje de trabajo siempre ha sido de protección y ahora les decimos que trabajen en autonomía. Entonces, eso creo que es muy interesante. Y luego yo diría que la reacción frente al proceso y la participación en el proceso también es distinta, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene un decreto legislativo, básicamente de la ley. Renata participó formando parte de una comisión en el Congreso. Yo hice incidencia con sociedad civil, pero esos proyectos se archivaron. Y luego en un cambio de gobierno agarraron el proyecto y entró como decreto legislativo, lo cual fue, pues, terrible en términos jurídicos, porque cambiaron 100 artículos del Código Civil de la noche a la mañana, nadie se lo esperaba. O sea, me acuerdo que me llamaste, me dijiste como, han cambiado el Código Civil, no te creo, no puede pasar. 100 artículos, y eso hizo que hubiese también mucha resistencia, pero yo creo que en Perú esa resistencia se trasladó, como dijo Nata, un poco por lo bajo. Caso contrario, Colombia, por poner un ejemplo, ¿no? En Colombia, el artículo de Federico Izaza, que lo plantea así, ha habido 18 demandas de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Civil. O sea, la resistencia ha estado muy clara, y de hecho él dice, ¿no? Esta demanda es de los familiares, esta demanda es de los psiquiatras, esta demanda es de los notarios. O sea, cada quien ha establecido eso como un elemento clave. O sea, las resistencias creo que ahí también son claves, y las alianzas son claves para el éxito, ¿no? En algunos hemos podido construir algunas alianzas con algunos jueces, con algunos notarios, con congresistas, que por así decirlo han blindado las reformas. Y yo creo que el panorama nos dice eso, ¿no? Que en realidad el blindar el proceso termina siendo clave, y yo creo que construir institucionalidad, porque no es tan fácil lograr que alguien que ha trabajado toda su vida haciendo curatelas, yo le diga, mañana vas a ser
sentencias de apoyos. Y de hecho, la realidad en Perú nos dice que es trágico, ¿no? O sea, en realidad, en muchos casos, las sentencias de apoyo son curatelas con otro nombre. Claro. Sí, y también una cosita más, ¿no? Y es que creo que a diferencia de Argentina, en donde hasta hace poco la seguridad social estaba bastante garantizada, en Perú la seguridad social es un desastre, ¿no? Es inexistente. En donde en Argentina la educación está garantizada, en Perú la educación pública es un desastre, ¿no? Entonces, claro, digamos, también para no ser injusta como el movimiento, ¿no? O sea, si yo voy al movimiento y les digo, a ver, yo quiero sentarme con ustedes y ver qué cosas podemos canalizar, es como, quiero un seguro médico, quiero asistencia personal, quiero que a mi hijo no lo saquen de la escuela y le brinden las adaptaciones, y quiero que en mi centro laboral no me despidan por tener discapacidad, ¿no? Entonces las preocupaciones están muy en la lógica de los derechos sociales y muy poco en la lógica de la autonomía. O sea, te diría que incluso cuando una persona llega a la clínica y nos dice, bueno, quiero saber si debo pasar a un modelo de apoyos o no, y explicamos, nos mira y nos dice como, pero, a ver, yo no tengo nada. O sea, no tengo propiedades, no tengo bienes, no tengo absolutamente nada. Lo que yo quiero es saber quién va a cuidar a mi hijo el día que yo me muera. ¿Eso lo va a hacer la demanda de apoyos? No, eso no lo va a hacer la demanda de apoyos. Entonces no me interesa. Entonces, claro, las preocupaciones, o sea, finalmente el ejercicio de autonomía también es un privilegio, ¿no? Entonces la preocupación en este momento en Perú es subsistir, ¿no? ¿Cómo hace la persona con discapacidad para subsistir? El ejercicio de capacidad jurídica es como, bueno, sí está bueno, pero es un segundo nivel. Claro, es como la sospecha que si esto sigue vigente en el sistema jurídico, no vamos a nunca llegar al modelo social, incluso seguir construyendo un mejor modelo, pero a la vez la justicia distributiva es necesario porque se requiere para la libertad de dar su proyecto de vida bienes primarios. Entonces, hay ahí también un modo de reconocer que abordar discapacidad, salud mental, es reconocer, es abordar todo el sistema en estos términos. También desde la cátedra abierta nos hemos preocupado mucho por la noción proyecto de vida, hemos dado cuenta de los desafíos de apoyo, hemos dado cuenta de incluso un recorrido de lo que ha pasado en los últimos años, incluso con algún intento de la ley de bases, que luego no prosperó, de modificar la ley de salud mental, y también ahora hay alguna situación realmente coyuntural respecto a la situación de pensiones, y nuestra cátedra también ha decidido, incluso por decisión de quienes participamos abiertamente, de pensar el proyecto de vida universitario, en realidad, o de derecho a la educación y pensar capacidad o estas cuestiones, que sé, de hecho, que vos tenés allí una publicación sobre derecho a la educación y esas discusiones que tienen que ver con poner en el centro de la escena distintos proyectos de vida que han sido históricamente vedados para personas con discapacidad. Claramente la coyuntura por ahí obliga aunque sea hacer un mapa y lograr hacer un mapa y dar cuenta que capacidad jurídica, sistema de apoyo es el mínimo, digamos, como un punto de partida, incluso normativo, para poder abrir a otras discusiones. Y también aquí lo cierto es que se sigue habiendo demanda de curatela, ¿no? O sea, se sigue pidiendo la curatela, y en definitiva hay una necesidad de trabajar sobre la idea de apoyo, que en realidad siempre decide la persona con discapacidad quién apoya, no es que viene dado un listado de quienes apoyan, sino siempre preservar la autonomía de nosotros, los individuos, porque también en definitiva es ese el fundamento normativo, ¿no? Bueno, no sé si... ¿Hay alguna pregunta del público virtual, Meli? No, solamente Tomás Ruedas, que es el director de la carrera de abogacía, manda sus felicitaciones. Bueno, gracias.
Yo me quedo pensando en la idea esta del modelo del juez Hércules, ¿no? Histórico que todo podía en relación a una decisión judicial, todo lo que implica construir una estructura de sostén, un sistema de apoyo en nuestras sociedades completas, ¿no? Nos formamos parte con Melania, con Paula de la cátedra y son, digamos, en esto de poner sobre la mesa que pensar la discapacidad o pensar cualquier otro tema en nuestras sociedades contemporáneas es un desafío intelectual que requiere de los mayores y mejores esfuerzos, ¿no? Para poder poner sobre la mesa todas las variables que entran en juego para poder pensar realmente en la construcción de sociedades justas, ¿no? Sociedades democráticas y con todo el desafío y de lo que nosotros terminamos pensando, cada caso de cada persona es una historia de vida y que estadísticamente uno puede leerlo, ¿no? Luego en un informe, pero cada historia de vida cuenta y cada proyecto de vida cuenta y bueno, tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que tengan espacio y lugar en plano de reconocimiento, ¿no? De participación y de igual garantía para poder ejercer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, ahí estamos. Quiero agradecerle especialmente desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Blas Pascal, ¿no? La dirección también de carreras jurídicas que acompañan, digamos, la construcción de la cátedra y también, digamos, el área de investigación de la universidad, ¿no? Somos parte, digamos, de estos espacios y nos parece muy importante estar poniendo una agenda en temas hoy aquí. Va a haber una serie de eventos a lo largo de octubre, noviembre, también que van a poner en la mira desde diferentes disciplinas la cuestión de la salud mental, lo cual nos parece que este es un puntapié inicial para seguir dialogando y complejizando estas discusiones difíciles que tenemos que atravesar juntos como comunidad. Así que bueno, les agradecemos especialmente estar aquí en este día. Muchas gracias. Bueno, gracias. Está disponible para descargar el libro de manera gratuita. Ahora lo que le vamos a compartir es el QR para que puedan acceder a él. Y no sé si luego se puede enviar por cuando se podemos enviar asistencia. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Les llegará la invitación segura de otro. Ay, me puse en el web. Si se han inscrito ustedes en el evento para saber si tenemos sus datos para poder después enviarles información. Bárbaro. ¿Se han inscrito? Bueno, buenísimo.